Bueno, pues con esta música tan relajadita vamos a hablar en confianza. Ya tenemos aquí a Sonia Blanco, nuestra psicóloga particular. Muy buenos días, Sonia. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, Muy estupendamente, bien, ¿no? con este sol. No Hoy- solo en la mañana. Hoy, no sé, chica, hoy vamos a hablar de cosas desagradables. Bueno, depende, porque si lo aprendemos a gestionar, eso quiere decir que le vamos a dar un uso positivo, ¿no? Entonces, bueno, es relativo. Pues sí, Es relativo. señor. No, es un tema muy interesante. Yo dije lo de desagradable, no. Aquí la única desagradable que hay, no ahora mismo, en este estudio soy yo, porque Ay, no, por Dios. de desagradable no tiene nada. La gestión de emociones desagradables. Yo creo que lo primero, tenemos que nosotros tener un conocimiento, una identificación y también de esa expresión emocional, ¿no? Sí, claro. Para intentar gestionarla bien. Exactamente, ¿Eh? exactamente. Entonces, ¿por qué no hablamos pero de identificación y expresión emocional? Es que son los pasos básicos, ¿no? Claro. Lo que ocurre es que la identificación y la expresión normalmente no podemos decir que sea algo innato, es decir, que sepamos, nazcamos aprendidos con esto, ¿no? Nazcamos ya con todo lo que tenemos que hacer. Pero sí es verdad que a lo mejor lo que tenemos que entender es que cada momento tiene su manera particular de expresar las emociones. Y eso es algo a lo mejor de lo que hay que partir. Claro. Cada vez hablamos más de la importancia de educar en emociones, de que es algo que no debemos dejar pasar, que no educamos en emociones. Pues mira, fíjate, yo creo que sí que educamos en emociones. Sí. Solo que a lo mejor lo que estamos haciendo es educar en una vía digamos, no tan adecuada como a lo mejor debiéramos hacerla, ¿no? Pero claro que educamos en emociones, lo hacemos constantemente. Si hay algo que de lo que no podemos escapar precisamente es de la educación, ni del aprendizaje. Sí. Porque eso es algo continuo. Exactamente, y porque educar no significa que si yo te digo qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo, yo te pongo las cosas por escrito, tú te lo estudias, ¿no? Eso no es educar, No. es una de las partes que hay una de las de la vertientes educación. de la educación, pero Claro. pero ese aprendizaje, Claro, de es que en realidad esa educación. educamos y aprendemos en el día a día, en Claro. lo cotidiano. Entonces, en realidad, cala muchísimo más hondo, a lo mejor lo que hemos comentado en más ocasiones, ¿verdad? Cala más hondo la manera que tenemos nosotros de actuar y la actitud que tenemos ante la expresión emocional de X personas, y eso cala mucho más hondo que lo que les digamos que tienen que sentir, ¿no? Muchísimo más. Por ejemplo, vamos a ver, sobre todo hablando de emociones desagradables, que yo creo que son las que a veces más intentamos no sentirlas, ¿no? Hombre, O no sabemos muy bien cómo expresar. Tú si te sientes feliz, bueno, pues es más probable, no quiero decir que se haga a la perfección, pero es más probable que lo muestres bien. Sí. Pero las emociones más desagradables algunas veces no sabes muy bien cómo o cuál es la manera adecuada de expresarla. Porque incluso muchas veces la propia expresión emocional va en función de la cultura. También. Claro. Entonces, cultura, incluso ya no solamente de la cultura más global, sino de tu propia familia, cómo se tiendan a expresar. De la cultura, Claro. Estamos hablando desde la cultura de culturas, lo dicho, de la familia tiene costumbre. A ver, en público, en mi casa dice que no se llora. Por ejemplo, en público no debes levantar la voz. En público, no sé, por eso entiendo que te refieres a la cultura en ese ámbito. Exacto, hay muchas microculturas, aparte de la que nos rodea de manera más global. Más global. Exactamente. Sí. En todo caso, lo que sí que es verdad y que cala mucho más hondo es la manera en la que tú tengas de expresar ciertas emociones delante de los demás, especialmente delante de tus hijos, ¿no? Cuando son más pequeños. Y eso es mucho más importante y aprenden mucho más de eso que de lo que tú les digas que tienen que hacer o que tienen que sentir, ¿no? Por ejemplo, si te sientes triste y no lloras delante de ellos y lo que haces es, pues bueno, esperar ese momento y apartarte, irte a una habitación. Y ponerte a llorar, ¿no? Por decir. Sí, exactamente. Por Pues decir. entonces da igual que luego tú les estés diciendo, mira, hijo mío, cuando te sientas triste tienes que contárselo a mamá, tienes que expresarte, tienes que abrirte a nosotros, tienes que, pero él lo que está observando es que eso tú no lo haces. Que cuando tú estás triste lo que haces es Esconderte. todo lo contrario, esconderte, Exactamente. y llorarte tu penita. Claro, o todo lo contrario, ¿no? contrario. O decir, bueno, de repente montar un drama, montar una expresión de la tristeza en cierta manera muy exacerbada, muy grande. Y hablando de cosas exacerbadas, de emociones, hay uno que es la ira.
Claro, sí. Vamos ahí ya al límite, ¿no? Porque la ira, vaya. Claro, ¿no? ¿cuál es la manera más adecuada de expresar la ira? Es algo que deberíamos de preguntarnos todos. Pues no sé. Curioso, ¿verdad? Pues yo no lo sé, no Porque sabría contestar. de hecho lo que suele suceder es que la expresión de la ira sí que es algo que suele estar muy penalizado culturalmente. Mucho. Sí. Mucho. Recordemos, hay ciertas cosas que tenemos que recordar al respecto de la identificación y la expresión emocional y concretamente de la ira, ¿no? La expresión emocional, la gestión emocional va a ir en función de diversos factores. Uno de ellos es la manera y la intensidad con la que cada persona lo siente. Por supuesto. Una misma situación no hace sentir por igual a todo el mundo. No, una misma situación por la que pasamos tú y yo, tú exactamente. reaccionas de una forma le das y otra una importancia, le das otra, que va en función de muchas cosas. Lo que estamos hablando de eso tiene una importancia relativa. Digo, bueno, para ti, claro, para mí, exactamente. de relativa nada, la intensidad con la que tú lo sientas, eso es algo claro. que va a jugar un papel muy importante en la manera en la que luego, lógicamente, lo expreses, ¿no? Y bueno, y también es cierto que no todas las personas sienten la misma emoción por igual. Hay personas que tienen una capacidad también superior, mayor, para sentir con mayor intensidad prácticamente todas las emociones, ¿no? Otro aspecto que también hay que tener en cuenta es de lo que acabamos de hablar, el ambiente en el que te hayas criado, la manera en la que hayas observado cómo se expresan todas esas emociones. Y el último punto, que yo creo que aunque lo pongan en último lugar es el más importante, es el momento del desarrollo en el que te encuentres. Sí. No podemos o no deberíamos de exigir una expresión emocional a los niños de 2 años similar a la que a lo mejor le exigiríamos a uno de 15 o a uno de 20 o a uno de 40. Sin duda. Exacto, porque cada uno en el momento del desarrollo en el que te encuentres vas a tener la necesidad de expresar esa emoción de una manera o de otra. Diferente, totalmente. ¿Dónde vamos con esto, con la ira? Pues a lo que algunas veces a los adultos tanto nos molesta, que son las famosas rabietas. Sí, vaya rabieta, vaya perreta que se ha pillado la criatura por nada, ¿no? Claro, pero ¿qué tendemos a hacer? Pues aplacarla. No les dejamos expresar la rabieta. La rabieta es porque se han enfadado. Sí. Probablemente se sientan frustrados por lo que sea, pues porque vas al supermercado y mamá, cómprame estas galletas y tú dices que no. Se enfadan. Claro, ¿qué pasa? Para ti es una rabieta, para ti es una tontería, porque mira, pero porque que quieren que él coger todo lo que quiere, que se lo tenemos que comer, que no sé. Claro, entonces, pero él, en ese momento, para él, es un drama. Claro, ¿cómo nos sentimos nosotros ante una frustración? ¿Cómo nos sentimos cuando tenemos un objetivo que queremos conseguir y no lo logramos? Y ya no solo no lo logramos porque no nos hayamos esforzado lo suficiente, sino que no lo logramos porque alguien nos impide conseguirlo. ¿Qué sentimos? Nos enfadamos. Sin duda. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Y no podemos decir tampoco que es que las rabietas es exclusiva de los niños de 2, 3 o 4 años, que hay adultos también con rabietas. Sí, también. Con sus particularidades, pero también las hay. La expresión de la ira de algunos adultos es exacerbada, es muy grande. ¿Y cómo poder hacer entonces para solucionar eso, ¿no? Porque claro, una persona adulta lo que suele decir es que yo no quiero ser así. Sí, es verdad. Yo no quiero expresar así, ¿no? Hombre, ¿cuántas veces dice, yo no sé tú, Sonia, pero seguro que si no tú lo habrás escuchado en muchísimas personas lo de decir, me gustaría controlar mejor eso, ¿no? Que al final puedes controlar las emociones, la gestión es el control de esas emociones. Claro, quizás entonces el análisis tiene que ir en esos 3 vías. Me gustaría exactamente no ser así, ser capaz de, de controlarme, ¿no? O cuando decimos, vamos a contar hasta 10, ¿no? Sí. O incluso hasta 20. Al que le funcione. Pero claro, los hay o las hay que no les funciona. Claro, pero mira, fíjate, la ira es algo que se suele penalizar. Sí. Tú vas con tu hijo, tu hija en el supermercado, o no vas con tu hijo, tú observas a alguien que va con su hijo y de repente tiene una rabieta. No te pasa desapercibida. No. Y es tremendamente difícil dejar expresar esa frustración de esa manera, porque es que es su manera de expresar la frustración, ¿eh? Y eso sí, cada niño tendrá su intensidad, su grado de intensidad, pero es tremendamente difícil por muchos motivos. Porque pongámonos en el lugar de esa madre, de ese padre que va con ese niño que en ese momento se pone a gritar en medio del supermercado, ¿no? Sí. ¿Qué se va a encontrar? Pues una sensación de impotencia tremenda. Sí. ¿Y qué hago ahora? Claro, empiezas a pensar,
que es todos los consejos que te suelen dar para evitar las rabietas, Sí. ¿no? Pues nada, no puedo comprar las galletas porque es que si no cedo. Y es que si no ya me gana. Ya está. Es que ya me tiene... Es que mañana me pedirá las galletas o mañana me pedirá otra cosa. Claro, no puedo. y lo voy a maleducar. ¿Eh? Y entonces, ¿cómo se las voy a dar? Pero tú mira cómo está mirando la gente. Porque Exactamente. mira la criatura Claro. que mira que... No, además que es que es cierto, ¿no? Que puedes empezar a observar un montón de miradas, ¿no? Sí, sí, Desde sí. las miradas de, pero pobrecito, pero ¿cómo le deja estar así al niño? ¿Pero qué me la da por unas galletas? Sí. Hasta Hasta la decir- mirada de, pero qué mal educado está. ¿Está? La mirada de, hijo mío, tenía que ser. Sí. O sea, La de es que muy mira, complicado. la de que mira qué caprichoso, seguro, claro, es capricho, es porque está acostumbrado a que lo de todo hoy no se lo da y mira. Sí. Bueno, a la crítica, a ti, a él, a ti, Sí, digo a ti. claro. Por eso es muy complicado, Ah. es tremendamente complicado. Lo cierto es que, en todo caso, ese tipo de gestión, ¿no? Para poder llegarla a aplicar de la manera más adecuada en ese momento, Ujú. es algo que tienes que tener preparado de antes. Es Claro. decir, primero, identificar que hay ciertas situaciones que tanto en ti Como en él. como en tu hijo Ujú. les puede llegar a provocar esa emoción, ¿no? Y que probablemente la intensidad sea grande, Ujú. ¿no? Luego también pensar cuál puede ser la manera más adecuada, ¿no? Que esa manera más adecuada de actuar puede ser incluso algo que vayas decidiendo sobre la marcha. Ujú. Sobre todo si has aprendido a utilizar la empatía, ¿no? Lo de la empatía, qué bonito. Qué Claro, bonita palabra, ¿eh? sí. El ponerte en el lugar Del otro. Exacto. Si te pones en lugar de algunas veces puedes llegar a decir, bueno, pues lo cierto es que, bueno, sí tengo dinero suficiente en la cartera, pues no pasa nada. A lo mejor me agacho y le digo, que tanto te gustan las galletas, tanto te apetecen, bueno, pues anda, te las cojo. No Ujú. quiere decir que lo tengas que hacer por sistema, Sí. pero en ese momento Pero eso lo decides haces. actuar así, Ujú. ¿no? Pero sobre todo hay que tener en cuenta el momento del desarrollo que tiene el niño. El niño no lo hace para dejarte en ridículo. No. El niño no lo hace con toda la mala intención del mundo, como a veces se piensa, ¿no? No, el niño está expresando la manera en la que sabe expresar, porque en su momento de desarrollo no le permite expresarlo de otra manera. manera. ¿Mm? Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Si las emociones son coartadas desde bien pequeños, es algo que cada Que no. vez, conforme vayamos creciendo, más nos va a Va a costar. costar gestionarlas. Exactamente. Sin duda. Todo tiene su Gestio- momento. Para poder evolucionar, O sea, vamos a hablar hay que de- pasar por ello. Pues vamos a hablar de otra emoción para ir acabando ya, la del miedo. Sí, otra emoción que es Mo- desagradable, pero que existe y existe por algún motivo, claro. Sí. ¿Y cómo gestionamos el miedo? Es un poco complicado, ¿no? Mira, quizás en primer lugar, ¿cómo utilizamos nosotros el miedo? El miedo a veces lo utilizamos como método. De defensa Sí, o ataque. claro. ¿Eh? Depende cómo... Digo, no entiendo Lo así. importante es que, en todo caso, sea coherente. Es decir, no se trata de que, por ejemplo, no tener miedo a nada, no. Hay cosas a las que hay que tener miedo, precaución, llamémoslo como queramos. A veces dicen que el miedo... Si yo no tengo miedo a cruzar la carretera, Eso, exactamente. A veces dicen que hay defectos que se convierten en virtudes por eso mismo, ¿no? claro, Porque lo te hace ser, pues, precavido, lo que tú dices. A ver, Exactamente. si yo tengo miedo a cruzar la calle y tal, seguro que me fijaré mucho más si el semáforo cómo está, si es un al paso de peatones, exactamente. utilizaré normalmente lo las gestionamos herramientas de manera adecuada y por lo tanto se llega a convertir en una virtud. en una virtud. Claro, tampoco es adecuado que un niño no tenga miedo a nada, ¿no? Porque no es adecuado que no tengamos No, miedo a ni nada. ni nosotros, claro. Claro. Pero una cosa es eso y otra cosa es utilizarlo como herramienta para conseguir otros fines, ¿no? Sí. Deberíamos de evitar, por ejemplo, meter miedo con el ogro, la bruja malvada, el coco y demás animales mitológicos Sí. varios. El del saco. El hombre del saco, Saco. etcétera, Bueno, etcétera. no vamos a nombrar Cada más. cultura tiene también su elemento con el que meter miedo. Sí. ¿eh? Deberíamos de evitarlo, más que nada porque esos se fomentan miedos inespecíficos. Mm. No son miedos concretos, no es precaución, no es decirle, procura no marcharte con cualquier adulto. Claro. ¿Mm? Que eso, lógicamente, en cierta manera, lo que estás es infundiéndole un cierto miedo, respeto a ciertas cosas. Claro. Pero lo que estás haciendo es hablar de algo en específico, de algo que en realidad Es verdad. no existe. Claro, pero, a ver, no, por supuesto, no está en mi ánimo llevarte la contraria, pero digo, antes hablábamos de la edad, ¿no? Claro, Claro. tenemos que adecuar el lenguaje, el mensaje que queremos dar a la criatura en función de la edad.
Claro, si es muy chiquitín, ¿tú crees que va a entender? No te vayas con cualquiera, lo entendería igual que lo del hombre del saco. Es verdad, es que el hombre del saco, ¿quién es? Nadie. Pero sin embargo, a lo mejor él tiene miedo, ¿no? Y que ese hombre ven quién es el hombre del saco, ¿no? No sé. Es Ya, complicado. Pero sin embargo, si lo que sí le explicas es que, bueno, que hay personas que le podrían hacer daño, no hace falta que sea el hombre del saco ni la Tenemos bruja que ir malvada, acabando, ¿no? por supuesto, en la Exacto. bruja. Entonces eso por un lado sería importante. Y Ujú. otra cosa muy importante es que, como empecé diciendo con respecto al miedo, ser coherentes. Si por un lado le estás metiendo miedo, pero por otro lado le exiges ser valiente, no te rías de sus miedos. Claro. Porque es normal que tenga miedo a la oscuridad, porque en cierta manera todos nos da un cierto respeto a la oscuridad, Sí. porque es la privación de ciertos estímulos. No te rías de sus miedos, ¿no? Y sobre todo, de manera especial, enséñale a respetarlos. Es decir, que se dé cuenta de que él no es la única persona que siente miedo, también siente miedo los demás. Y entonces, de la misma Ante manera las que tú se los situaciones. respetas, Claro. él también debe respetar el miedo de los demás. De los demás. Me imagino que hay una ligera o gran diferencia entre un miedo y una fobia. Por supuesto, pero las fobias normalmente Pero son... las fobias también hay... Porque pero no, son parece que inespecíficas. Son es decir, inespecíficas, pero tú bueno... sabes que es absurdo tener esa fobia, Sí. porque lo sabes. Ujú. Sabes que no te va a hacer daño eso Sí, realmente. pero en cambio... Pero no puedes evitar tener ese pero miedo. no puedes evitar pasar una mala situación, ¿eh? Ahí sería una mala gestión de una emoción. Claro, exactamente. ¿Eh? Por eso, si se tiene miedo, hay que tener miedo de cosas reales, ¿no? Sí. En todo caso, no de cosas que en el fondo sabes que no existen. Que no existen. Sonia, que se nos pasa el tiempo, se nos va el tiempo de todas las... Pasa volando. Volando. Sí. Es un placer, hija, tenerte cada jueves aquí con nosotros. Queridos oyentes, yo espero que también tengáis la misma opinión que yo en relación a Sonia Blanco. La semana que viene más, ¿vale? Por supuesto, claro que sí. Venga.